es una historia larga, es una historia de 10 años. Es una historia que por lo tanto ha tenido sus aciertos, sus errores, sus choques, sus maneras de volar, sus maneras de soñar. Ha habido de todo, ha sido complicada. Sin embargo, bueno, creo que como en toda historia hay que empezar por el comienzo. Con una idea que en su momento me pareció hasta irresponsable y que no fue una idea nuestra, fue una idea de Antonio Ibarra, que tiene por supuesto mucho que ver con el nacimiento de lo que en su momento se llamó Superdeportiva. Superdeportiva 1180. En el año del 97 busqué a Francisco Javier, yo era un gran aficionado al programa de Guillermo Ochoa, en el que estaban Lourdes y estaba Francisco Javier, estaba Efrén, y le hablé a Francisco Javier, a quien no conocía, para pedirle que nos fuéramos a desayunar. Yo tenía ganas de hacer una revista, yo era director comercial de una marca deportiva y tenía ganas de hacer una revista deportiva. Yo en ese momento estaba dirigiendo una revista que tal vez fue la antesala del concepto de lo que posteriormente se convirtió en Estadio W, porque una revista donde se intentó que alternara gente de TV Azteca con gente de Televisa, editorialistas, y la cual me parece que aunque fue de corta vida, fue únicamente de 17 números, porque se nos acabó el combustible, la gasolina. Yo era el director, no era el dueño, y ellos no pudieron conseguir los patrocinios suficientes para poder seguir con este proyecto. Entonces, en ese momento yo me había impedido a hacer cualquier otro proyecto similar que además le compitiera al que yo encabezaba. Y después, un par de meses después, me fue a ver un vendedor de Grupo Asir que comercializaba el programa de Francisco Javier con Tienda Deportiva, y me pareció un verdadero tarado. Entonces, este verdadero tarado es el gran iniciador de la lujuria por el radio y la comercialización y el deporte, por lo menos de mi parte, porque de ahí le llamé a Javier y le dije: Javier, volvámonos a ver, me gustaría comercializar tu programa de Contienda. Durante muchos meses no pasa nada. Juan Carlos hace algunos intentos. Yo creo que él pensaba que haciendo algunas llamadas telefónicas él podría concertar patrocinios y seguir con su vida laboral común y corriente, y se dio cuenta con el tiempo de que no era así. Cuando se nos pide este concepto de estación deportiva, el propio Toño Ibarra me dice: oye, ¿y tu amigo que iba a comercializar Contienda Deportiva dónde está? Dije: mira, no sé, nunca pasó nada, lo perdí un poco de vista. Dice: pues llámalo a ver si le interesa. Y entonces le habla a Juan Carlos, hace una cita con Antonio Ibarra y quedan de que él comercializa la estación. Y además Toño Ibarra nos sugiere asociarnos, él y yo. Me asocié con Francisco Javier en el 97 y en el 98 nos juntamos, y Javier debería de contar esta parte, para empezar a desarrollar una parrilla y el área comercial. Presentamos diferentes parrillas de programación con programas españoles, argentinos, con programación mexicana, con más eventos de transmisión y con una combinación de comentaristas que trabajaran en TV Azteca y en Televisa, más los que ya estábamos en Grupo Asir. Esto me lo platicó a mí Francisco Javier González en un tren allá en el Mundial de 1998 en Francia, cuando me decía que iban a hacer Rafael Puente y él en una conversación futbolística matutina, y de ahí se iba a arrancar todo un concepto radial a lo largo de todo un día. Y se ha mantenido eso, y creo que definitivamente se ha logrado mantener y conservar el comentario, particularmente del fútbol, de la manera más analítica, más plural y más conceptuosa, aparte de que todo está envuelto con ética y con un respeto hacia las instituciones, hacia los jugadores, hacia los técnicos. Yo en ese momento era responsable del departamento de deportes del Grupo Asir. Ahí se dieron los primeros choques, lo recuerdo bien, por ejemplo, con José Ramón Fernández, que no podía concebir el trabajar en una estación en donde hubiera también conviviendo gente que trabajase en Televisa. Para mí ese, la verdad, es que nunca ha sido un problema. Yo creo mucho en la capacidad profesional de las personas y no en la etiqueta que porten, porque a fin de cuentas el lugar donde uno desempeña su trabajo puede ser hasta accidental, es circunstancial y muchas veces es temporal. Entonces yo creo que fue una mezcla muy interesante y fue la primera reacción que se causó en el medio. ¿Cómo es posible que en la misma estación haya gente de TV Azteca y de Televisa? Esa fue la primera reacción que hubo de parte del medio, de los otros medios de comunicación y del mismo público, ¿no? Que en una misma sintonía podían escuchar una opinión y otra. Entonces creo que eso llamó de entrada la atención. Y así en los primeros días de diciembre salimos a hacer una presentación a los medios, a los amigos. Solo llegaron amigos, no llegaron muy pocos clientes.
Nos presentamos en el Yuppies, hacemos este evento en el que presentamos a varios famosos, presentamos un área cómica que encabezaban Johnny y el abuelo. El abuelo hizo unos chistes terribles, nos quedamos helados de lo malo que eran sus chistes. Me presentó Johnny diciendo que iba yo a estar colaborando con él en el programa y pues digo, me disculpan que venga yo así todo muy nervioso, pero vengo llegando del aeropuerto. Digo, por cierto, ya saben por qué la Torre Latinoamericana está más alto que el Monumento a la Madre. Porque si se cae un avión es preferible que se dé en la torre y no en el otro lado, en el otro monumento. Pero pues no les hizo gracia. Y al día siguiente o la semana siguiente empezamos con él al aire, estábamos muy preocupados, muy emocionados de la irresponsabilidad de arrancar una estación de 24 horas. Se tenía que trabajar a vapor porque ya se entraba en enero y era diciembre. Entonces estaban todos hechos ahí, estaban vueltos locos, ¿no? Recuerdo que nos citaron el domingo previo al debut, es decir, el domingo 3 de enero del 99 a las 6, 7 de la tarde en Grupo Asir para hacer un piloto prácticamente para ir al aire el otro día con Johnny Welch. Entonces estaba Johnny Welch, estaba el abuelo Tantán, el cual nos presentaron, Ciro Procuna y tu servidor. Entonces, pues nos hablábamos de usted con Johnny Welch, con el abuelo, porque no nos conocíamos. El operador, en ese caso el Viruta, quien le mando un saludo cariñoso, Antonio Reyes se llama, le acomodaba el micrófono al mofles. Y a la hora de microfonearnos, me puso un micrófono a mí y le puso uno al muñeco, pensando que el muñeco hablaba. Y entonces Johnny Welch le dice con la voz del mofles, oye, no, el que habla es el güerito, o sea, ¿a mí para qué me pones el micrófono? Entonces, anécdotas hay mil. Y así el 4 de enero del 99, por eso los 10 años, arrancamos esta gran aventura. Superdeportiva 1180 AM. La primera voz que se escucha al aire es grabada, es una cápsula de bienvenida que yo grabé. Me acuerdo de un editorial de Francisco Javier que me hizo llorar y llorar. Fue la primera de muchos que me hicieron llorar. Mi compadre es un buen editorialista, hacedor de llorones. Y la primera voz en vivo que recibe micrófonos y que empieza a darle vida al concepto es de Jorge Camacho, hoy dirigente de la CONADE, ¿no? Él tenía un programa junto con Mauricio Clark, que se fue al mundo del espectáculo, junto con Mario Minguer, que ahora vive en Canadá, que era el que abría diariamente la programación. A las carreras. Mónica del Real fue la primera invitada, fue la madrina de la estación. A las 6 de la mañana de ese primer lunes de enero del 99 fue la invitada que se presentó ahí. Así nace el proyecto y vivimos de esa forma sanamente hasta las Olimpiadas de Sydney en el 2000. Tiene la barra en los hombros, Soraya Jiménez con mucho esfuerzo lo está consiguiendo. Va a buscar la tijera, se observa en su rostro jadeante. Va a ser la tijera, señoras y señores, ¡la tiene! Soraya Jiménez brinca y nosotros también. Después, en el año 2000, viene el anuncio de fusión entre el Grupo Asir y Televisa. Y eso pues, es una bomba que cae en el centro de Sydney cuando estamos en los Juegos Olímpicos. Y entonces empezaron comentarios al aire de parte del señor José Ramón Fernández en torno a que él no estaría conforme con trabajar para Televisa a través de Grupo Asir. En ese momento recuerdo perfectamente que los jefes en Grupo Asir me decían, oye, comunícate a Sydney y queremos hablar con tal persona, y sobre la marcha se empezaban a tomar decisiones. Ya antes de que regresaran a México, tanto José Ramón Fernández como Víctor Trujillo, que también era parte del staff de Grupo Asir, sabían que no iban a continuar ya más en la estación. Entonces, pues a nosotros se nos venía una gran disyuntiva, porque evidentemente Javier era parte muy importante de ese grupo de trabajo. Se sentía en el ambiente, medio pesadón, porque obviamente que no te pueden contar todo lo que sucede, pero te das cuenta, escuchas de acá, escuchas de allá y te dices, bueno, ¿qué va a pasar con la estación? Nos vamos a ir, nos vamos a quedar, ¿qué está pasando, no? Y después de eso sabíamos que venía una gran oleada de problemas, para lo cual nos reunimos Javier y yo, que me acuerdo que él la pasó muy mal, muy mal, él ya presentía que era su último gran evento en Sydney. No fue agradable ver sufrir al que en ese momento no era mi compadre y después fue mi compadre. Él la pasó muy mal porque era dejar todos sus barcos y sus amarres para tomar esta aventura sin saber hacia dónde nos iba a llevar.
Yo te diré que una de las piezas que realicé y que recuerdo con más cariño después de 16 años de estar en TV Azteca fue la despedida de los Juegos Olímpicos de Sydney. Sin saber exactamente qué iba a ocurrir, presentía que podía ser mi última aparición ahí. Así sucedió. Así sucedió. La pieza con que se despiden los Olímpicos de Sydney. No la quise ver hasta hace poco que en YouTube alguien me la comentó y la vi. La verdad es que sí, fue una pieza muy nostálgica en su momento y que tiene muchos significados por lo que pudiera pasar y que finalmente sucedió, que fue la separación del grupo. Gracias a TV Azteca por su apoyo, por ofrecernos una nueva oportunidad de competir y por lo tanto de ganar. Hoy llegó la fecha. El fuego se ha apagado e inicia el camino frecuente de la nostalgia. El de regreso a casa con los nuestros para volver a las historias de todos los días. Para tratar de contarles con palabras lo que vimos y sentimos en el otro lado del mundo. Para decirles que una vez más, gracias a unos Juegos Olímpicos, el hombre ha vuelto a creer en sí mismo. Y te diré que en 2 meses yo bajé 4 kilos de peso, no dormía, me salieron ojeras. Fue muy difícil tomar una decisión, pero yo sentía en ese momento que si ya se había iniciado un nuevo proyecto, yo tenía obligación de continuar con él. Y fue una decisión de vida que toma Francisco Javier González y en la cual me parece que fue muy importante las primeras pláticas que tuvo con su gente más cercana, que de inmediato le mostraron todo su apoyo y no la pensaron 2 veces. Citaron de gente como Ciro, que en ese momento era el gerente de la estación y que también tenía que tomar la decisión de continuar o no en TV Azteca, y dijo: yo aquí me quedo, yo voy contigo a muerte. Y a ellos se le sumaron varios más, ¿no? Se va Ciro Procuna, se va Toño Moreno, se va David Braverman, se va Alfredo Ruiz y me voy yo. Nos quedamos en Grupo Asir. Un día hubo que tomar la decisión porque a los 5 nos dijeron: señores, allá o acá. Y los 5, encabezados por Francisco, dijimos acá. Y nos quedamos porque sabíamos que el proyecto venía en grande, sabíamos que el proyecto venía bien pensado y ese proyecto justamente pues es lo que hoy en día conocemos como Grupo Estadio. Nos costó trabajo al momento que algunos tuvimos que decidir dejar la televisión. Muchos a lo mejor están en este medio para salir en la tele y algunos nos dimos cuenta que estábamos en este medio por hacer el periodismo y yo concretamente por estar ligado al fútbol. Y me di cuenta que no perdía gran cosa si la gente ya no me veía, porque aquí no se escuchaba. La gente de Grupo Asir, no Toño, porque Toño siempre nos apoyó, creo yo. Digo, yo tampoco estaba en todas las negociaciones y en todas las pláticas a nivel directivo, pero sí había gran comunicación con él. Él siempre quiso este proyecto, siempre lo apoyó, él lo promovió en un momento dado, pero la familia Ibarra pues pensaba que ya no era viable darle mayor continuidad al proyecto. Recibo una llamada del señor Ibarra diciéndonos que se iba a acabar el proyecto y que tomáramos la decisión de si queríamos o no queríamos seguir. Y entonces es cuando Francisco González y Juan Carlos Rodríguez deciden retomarlo o decir: ¿saben qué? Por favor, denos la oportunidad de continuar con él, aunque sea en otra frecuencia. No ha sido este solo un lugar donde poder tener un sueldo. Ha sido mi casa, nuestra casa, y con ese amor, por ella me estoy despidiendo. Y recuerdo muy bien ese primer cierre de estación, que fue el del 1180, donde pues obviamente agradeces a la gente que nos ha seguido, que nos escuche, donde ya teníamos un nuevo cuadrante, pero finalmente la tristeza a mí al aire me embargó y me puse a llorar. Que Dios los bendiga a todos, los voy a extrañar. Y ahí hay algunas negociaciones por cuestión de nombres de programas y empieza nuestra aventura y empezamos a rebotar en diferentes estaciones, ¿no? Y regresamos a negociar con la familia Fernández de Grupo Imagen, que es nuestro primer gran brinco de estación. Ahí el reto fue muy divertido porque al llegar entramos a la estación en la que durante años se había transmitido la música clásica. Entonces me acuerdo perfectamente de recibir una llamada de Cristina Pacheco y me negué 1, 2, 25 veces, porque la llamada de Cristina Pacheco, yo estaba amenazado de lo que iba a suceder, era para hacer una entrevista, para insultarnos y decirnos por qué habíamos acabado con la música clásica. Bueno, el día que entramos nosotros para hablar de deportes, ahí sí querían quemar el edificio. Intelectuales hicieron marchas, mandaron comunicados, escribieron columnas en los diarios y bueno, queriéndonos sacar de ahí. Y la familia Fernández, que era quien había
pues patrocinado generosamente la estación durante 60 y tantos años a través de 2 o 3 de sus generaciones, pues también tenía que ser rentable el tener esa frecuencia, y ya no lo era. Tener música selecta en amplitud modulada ya no era redituable. Por eso decidieron concedernos a nosotros el tiempo para comercializarlo y tener nuestra programación. Siempre hemos sido como que los gitanos, ¿no? Ya llegamos aquí, la gente ya llegaron como a invadir, ¿no? Y más que somos muchísimos, entonces pues había oficinas pequeñas ahí en Prado Sur, pues la gente como que subíamos, bajábamos, entraban unos, salían otros, ¿no? Entonces fue así como que con gitanos, ¿no? Muy chistoso, pero como que siento que Javier como que agarró, vénganse todos y ahí vamos todos con él, ¿no? O sea, es la parte que se dio cuando la separación entre lo que fue Grupo Asir y lo que fue pues Javier, ¿no? Ahí estuvimos durante más de un año con la familia Fernández, que nos trataron a todo dar, y nos vamos al Mundial de Japón y Corea. Termina el partido. Pierluigi Corina dice que no hay ninguna falta que cobrar. La selección de Brasil es pentacampeona del mundo. Alemania se queda en la orilla. Nos vamos al Mundial de Japón-Corea en 2002 y en plena Copa del Mundo nos llaman para decir: acabamos de vender la estación. Pero ¿cómo? Si tenemos un contrato de 4 años, somos tus inquilinos. Ya no es mía. Ya no es mía, entonces vengan de inmediato porque hay que sacarla del aire. Imagínate en plena Copa del Mundo, a la cual íbamos por DirecTV y por el propio radio para transmitir el Mundial de Fútbol. Y regresan con que ya no somos tampoco de imagen, ¿no? Entonces ahora vamos a pertenecer a la 590, que es de NRM. Se abre una nueva historia en Radio 590, el lugar al que llegamos hasta hoy, sabiendo que siempre fue una parte de nosotros mismos. Eran cambios, te digo, que decíamos, ¿y ahora para dónde? ¿Vamos a recorrer todo el cuadrante o qué va a pasar, no? Y nos acabamos arreglando con el señor Edilberto Huesca, que nos trató maravillosamente bien, y estuvimos casi 12 meses en la estación 590, que además fue muy padre porque era una estación que para los rucos como nosotros pues era una estación bandera, ¿no? Era la Pantera en su época. Entonces nos fuimos a trabajar ahí, seguimos trabajando en las oficinas que nos habían rentado los Fernández y estuvimos durante 11 meses. Yo te diría que es la etapa más divertida del grupo, más consolidada, pero teníamos el problema, y esto no lo sabía el grupo interno, que teníamos la peor renta de la historia, era una renta carísima. Estadio 590, integrante de NRM Comunicaciones. El único con capacidad para 80 millones de aficionados. Entonces, de repente fueron momentos de mucha incertidumbre, de mucha preocupación, tragos amargos, largos, donde la gente se fajó en serio los pantalones. Hubo momentos donde pues no había mucho dinero, no había solvencia económica, había algunos retrasos importantes. Lo hicimos con muchos problemas, muy severos. Había ocasiones en que un cliente no nos pagaba y nos rompía el esquema. 3 veces recibimos la amenaza del señor Huesca, además lo entiendo perfectamente y nos trató como un caballero, decir: muchachos, si mañana no es aquí el cheque, yo les apago la luz, les bajo el switch y dejan de sonar al aire. Entonces vivimos con muchas amenazas que además no puedes hacer participar al personal de todas ellas, porque si no, imagínate el pánico que hubiese existido. Y tú veías el desaliento de todos, veías la preocupación de Javier, el estarle hablando cuándo van a pagar, qué onda con esto, qué onda con aquello, ¿no? Sí fueron tiempos de angustia, pero siento que ahí también se hizo un equipo. O sea, como que se fortaleció, o te hiciste más fuerte también, ¿no? Porque aprendiste a vivir con menos dinero, ¿verdad? Pero eran, por ejemplo, me recuerdo que un día nos pagaron el mero 24 de diciembre, como a las 3 de la tarde, ya cayó. Entonces era como era angustiante el saber qué va a pasar, el saber hoy estamos, mañana qué onda, va a desaparecer, no, sí, ¿qué pasa? El talento y la gente de producción, parte de lo que nos ha unido y nos ha hecho especiales es el amor y la lealtad que han tenido a etapas muy complicadas por el proyecto. Y yo en ese momento empiezo a dejar de ser comentarista para convertirme en empresario junto con Juan Carlos, ¿no? Siendo él siempre el que se ha ocupado de esos temas, el que ha dado la cara, el que ha salido, yo tengo que estar al aire, además siempre el complemento ha sido de esa manera. Las preocupaciones ya no era tanto el ver un partido de fútbol, ya no era tanto el preparar una emisión al aire, sino el qué vamos a hacer con el siguiente pago.
Entonces fue una etapa dura, fue una época muy difícil, que culminó un poco más adelante cuando ya salimos de Radio 1000 y afortunadamente hacemos un convenio con Televisa Radio, pues la que me lleva al quirófano para ser operado de pancreatitis porque la tensión que yo tenía ya era tremenda, ¿no? Y así es como a partir de 2003, junio del 2003, arrancamos con Televisa Radio. Nos agrada mucho integrarnos al proyecto de W Radio porque han confiado en nosotros y nosotros en ello. Cada quien mantiene su propia personalidad. Se abre la puerta y estamos cruzando el umbral. Vemos mucha luz, no hay sombras. Tomamos nuestro lugar en la habitación. Empieza el partido. Se llegó a la XX y eso creo que es lo mejor que nos ha pasado, aparte del nacimiento del concepto, es lo mejor que nos ha pasado porque encontramos, en primer lugar, interés en lo que hacíamos. Recién tenía meses de estar operando Grupo Prisa, un grupo español que compra una parte importante de acciones a Televisa, de Televisa Radio, bajo la condición de operar las emisoras. Y es una fórmula ya hecha en deportes, ya formada en deportes. Y bueno, finalmente se da el cambio que fue muy venturoso, que nos permite respirar, que nos permite, sí, estar en una frecuencia sumamente importante, tradicional, llena de deportes a través de su historia. Estadio W. El único con capacidad para 80 millones de aficionados. 730 AM. Y curiosamente, paradójicamente, nos hace llegar al punto de destino que José Ramón había predicho, pero le falló por 4 años. Tú vas a acabar en Televisa Radio, tú vas a acabar en Televisa. Bueno, no acabé en Televisa, acabé asociado con Televisa sin ningún problema. Te digo, a mí las etiquetas nunca me han llamado la atención, pero bueno, finalmente sí, es cierto, el concepto terminó estando en Televisa Radio, así fue. Estadio W 730 AM. En verdad, yo creo que lo que vivimos en esta aventura de 10 años ha sido el crecimiento de una gran familia, una familia disfuncional, como deben ser las buenas familias, pero ha sido un proceso padrísimo. 10 años se dice muy fácil, pero pues son 3.650 días, con 24 horas cada uno. Y hay que irle sumando los esfuerzos de cada persona. Costó trabajo llegar a esos 10 años, pero como que marcan, te dan ya un currículum, un background, una parte atrás de esto de que, maestro, tenemos 10 años haciendo esto, no podemos estar mal, al contrario, estamos bien. Creo que cada paso que se ha dado ha sido muy sólido y que ahorita volteamos y todavía quedan muchas cosas por delante. Yo creo que hoy por hoy sí seguimos escribiendo historia, ojalá que sea por muchos años, pero eso va a depender no solamente de nuestro trabajo diario, sino del gusto de la gente. Lo que nosotros hacemos, y yo siempre lo he dicho, es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer, entretener a los demás. Y el trabajo nos gusta muchísimo, a todos. Javier lo comentaba en un discurso, el número 10 lo ha traído gente como Pelé, como Diego Armando Maradona. El número 10 en el fútbol identifica al táctico del equipo, identifica al que reparte el juego, al que parte el pastel. Cumplir 10 años en este caso no es nada sencillo. Hemos visto el grupo crecer desde que eran unas decenas de personas hasta los centenares que ya alcanzamos ahora, y creo que el crecimiento se debe sobre todo al esfuerzo de la gente, ¿no? Mucha gente que en su momento pues no tenía un nombre hacia afuera y que ahora ese nombre que ha conseguido Estadio W es por el esfuerzo de mucha gente que aún no se conoce, ¿no? Se dicen bien fácil, pero sí fueron realmente difíciles. Fueron muy difíciles. Y no lo puedo creer, que ya sean 10 años. Pues te genera una gran sonrisa, una sonrisa de satisfacción, una sonrisa de sentirte parte de un éxito y de una razón profunda para seguir. Que seguimos trabajando en una casa que nos gusta, que cada vez crece más, que cada vez alberga más gente, más sueños, más ilusiones, y que venga la siguiente década. Esto termina convirtiéndose en un todo. Trabajamos en equipo y creo que en Estadio W se ha aprendido a hacer eso. El 10 hoy totalmente representa lo que es Estadio W, no solamente en años transcurridos, sino en logros captados. Es un dicho que a veces tengo que digo, el 10 es para Dios.
y el 9 ya es para abajo. Entonces yo creo que el 10 es lo máximo. Creo que pertenecer a Grupo Estadio, una estación especializada, un grupo de trabajo especializado en deportes, pues es un sueño hecho realidad. La empresa también es un ejemplo, ¿no? de lo que se puede lograr con tenacidad, con disciplina y sobre todo con propósito. Se ha convertido en una estación, pues yo creo que líder en contenidos deportivos y nos hemos vuelto un referente. Estadio W en lo particular es un oasis para expresar temas del deporte en un país en el que históricamente no ha habido mucha libertad de expresión. La verdad es que el estar dentro de un grupo que es reconocido ante la opinión pública como el grupo número 1 de la información deportiva en este país, me parece que es lo más importante. Yo creo que las celebraciones en el periodismo es seguir trabajando. Cuando a ti te dicen qué bien llegaste a esta meta, ¿y qué premio vas a dar? Pues seguir manteniéndome en actividad. Yo les agradezco de verdad de todo corazón porque estos 10 años nos han hecho muy felices en mi vida. Todo eso va formando, me parece, la historia de nuestras personas, ¿no? En lo profesional, en lo humano. Si además ya el medio juzga algún día que valió la pena, me dará mucho gusto. Para mí ya lo vale desde ahora.